escalofriante. Resulta de que en el Senado han pasado un proyecto de ley que en la práctica establece que si tú eres mapuche, no puedes cometer delitos terroristas. Y dice aquí este proyecto de ley, esto es la página 11, les voy a leer el título del mismo, dice: proyecto de ley que modifica el Código Penal y Procesal Penal en materia de reconocimiento de derechos a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Este es un proyecto de ley que ha sido introducido a la Cámara por Emilia Nullado Ancapichún. Y dice, estos son los puntos de reforma que está proponiendo. Disculpen, tenemos aquí página 10 y 11. Aquí. Dice: incorpórese el siguiente disculpen, el artículo primero dice: para los efectos del numeral 5, artículo 2 de la ley 18.314, en ningún caso será constitutiva de asociación ilícita terrorista una organización que persiguiere una reivindicación territorial cuya legitimidad fuera reconocida por el derecho internacional. Es decir, que si yo decido hacer una guerrilla para independizar Villarrica, porque, bueno, supuestamente yo soy el representante de Villarrica, lo que fuese, ¿no? Y hago actos terroristas, eso no va a ser terrorista de acuerdo con el proyecto de la señora Nullado, que tiene que tener, por lo demás, 10 parlamentarios más para introducir este proyecto, que ha sido recibido en la oficina virtual de parte del Congreso, es decir, que tiene 10 diputados más respaldándolo. El artículo segundo dice lo siguiente: modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido. Incorpórese el siguiente ordinal: el indígena que tenga la referida calidad de conformidad con la ley, en conformidad con la ley número 19.253 o las autoridades ancestrales o espirituales de dicho pueblo, que en el contexto de actividades culturales, ceremoniales, religiosas, festivas u otras similares porten o consuman sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas a las que se refiere el artículo primero de la ley 20.000. O sea, a nosotros, al resto de Chile, si lo pillan con psicotrópico, multa o lo que sea, o pena de cárcel en el caso de que sea traficante. Para la persona si pertenece a pueblo indígena, no, de acuerdo con este proyecto de ley. Para que vayamos viendo cómo el racismo se está haciendo entonces parte de nuestra legislación. Ahora esto no ha sido aprobado, pero les puedo asegurar de que dependiendo del resultado electoral del próximo Congreso, esto puede llegar a transformarse en ley. Y dice entonces, incluye un artículo nuevo, que es el artículo 69, que dice, cita: en aquellos casos en que el tribunal deba aplicar penas de cumplimiento efectivo a una persona o miembro de comunidades, asociaciones y pueblos indígenas que tengan la referida calidad de conformidad con la ley indígena, o en los casos de autoridades ancestrales o espirituales de dichos pueblos indígenas, podrá disponer, fundado en particularidades económicas, sociales y o culturales del pueblo o comunidad a la que pertenece la persona condenada, que la mitad de ellas, la mitad de la pena, pueda cumplirse fuera de la cárcel, fuera del establecimiento carcelario, fijando en la sentencia las condiciones de trabajo y residencia que deba llevar el condenado y el tiempo por el cual se concede este beneficio, el que podrá suspenderse o revocarse por el tribunal de oficio o a petición de parte por medio de una resolución fundada que se apoye en el incumplimiento de las condiciones impuestas. O sea, también en el tema del cumplimiento de las penas vamos a tener dos leyes. Una ley para los privilegiados, para aquellos que pertenecen a los pueblos indígenas, y una ley para el resto. Porque resulta de que por alguna razón, que a mí no se me aclara mucho, ¿no? Una persona de origen indígena que es un criminal o es un delincuente debiese tener un mejor trato que el trato que recibe cualquier otro criminal. Esta es la única igualdad, damas y caballeros, que realmente es importante, es la igualdad ante la ley. Cuando uno crea grupos privilegiados, uno empieza a crear también grupos discriminados negativamente. El privilegiar positivamente a uno significa siempre la discriminación negativa del resto. Y esto viene de la mano de un racismo muy
muy profundo. Dirán, no, no es racismo porque es a favor de una minoría. Sí, pero evidentemente que es racismo cuando uno hace políticas en razón de el origen étnico de una persona. Y en Chile tenemos tantas minorías. ¿Qué pasa con las personas de colonia? ¿Qué pasa con los inmigrantes de los últimos años? ¿Qué pasa? O sea, tantas minorías para las cuales se pueden hacer siempre leyes cada vez más especiales y donde entonces al final lo que es la masa del chileno, que es mestizo, que mezcla europeo, indígena, que tiene entonces ancestros también indígenas, etcétera, quede en una posición de absoluta desventaja y de discriminación por razones de raza, porque hay grupitos entonces que son privilegiados. Y eso no es bueno para el chileno y no es bueno tampoco para la gente de los pueblos indígenas por una razón muy sencilla, porque aquella mayoría, aquella inmensa mayoría de chilenos va a empezar a crear resentimiento respecto de aquellos que son privilegiados, y esta vez sí, privilegiados por ley, ¿no? Otra reforma más que viene en este proyecto de ley dice, el juez, tratándose de imputados que tengan la referida calidad de indígena de conformidad a la ley tanto, o sean autoridades acentrales o espirituales de los pueblos indígenas reconocidos en la ley, deberá considerar los usos, costumbres o el derecho consuetudinario, así como las características económicas, sociales y culturales del imputado, de su comunidad y o del pueblo indígena al que pertenece, prefiriendo las medidas cautelares del artículo 155 a la prisión preventiva, es decir, no prisión preventiva. Para aquellos que sean asesinos, violadores. No, si yo me identifico, porque hoy en día basta también con identificarse como algo, si yo me identifico como indígena, entonces yo no voy a prisión preventiva. Continúa. Asimismo, y no obstante lo señalado en el inciso anterior, si el juez opta por la prisión preventiva en un recinto carcelario u otra medida cautelar que limite el desplazamiento, deberá ordenar en su resolución que se resguarden los derechos del imputado en orden a desarrollar sus ceremonias religiosas al interior del recinto o en los espacios culturales propios de cada pueblo según corresponda. Eso significa que en cada cárcel vamos a tener que tener un rehue. Este país está cada vez más deschavetado, damas y caballeros. Cada vez más deschavetado. Es absolutamente inaceptable y que esto no sea un escándalo. A mí me parece escandaloso. Me parece escandaloso de que nuestro pueblo, que en algún momento peleó por tener una república, por tener igualdad ante la ley, porque no hubiesen grupos privilegiados por la ley, que no hubiese nobleza, etcétera, tome tan a la ligera lo que está haciendo esta gente. Racistas y discriminadores de la peor especie que se esconden detrás de un supuesto antirracismo y antidiscriminación. No lo puedo llegar a creer. Y tanta gente también en la centro derecha, en Chile Vamos, etcétera, que se compran todo este cuento sin analizarlo dos veces, sin pensar en las consecuencias que esto tiene para nuestra convivencia nacional y para la paz social en el corto, mediano y largo plazo. ¿No? Bueno, y tiene entonces un último artículo esta ley de la infamia, esta ley de Nuremberg, le podríamos decir, que dice lo siguiente: el tribunal, en caso en que la condena recayera en una persona perteneciente a un pueblo indígena de conformidad con la ley tanto, o sean autoridades ancestrales y ya bla bla, deberá dar especial aplicación a lo y dispuesto la ley 54 de la citada ley al analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, así como las características económicas, sociales y culturales del condenado, prefiriendo la aplicación de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. Es decir, que el juez tiene que entregar penas sustitutivas si puede entregarla. Y tiene que considerar a la hora de condenar si dentro de lo que es la cultura del pueblo, de un pueblo específico, un hecho determinado es constitutivo o no de delito. Una legislación así teníamos hasta hace poco tiempo atrás, fue derogada debido a la petición de las mujeres, de Rapa Nui, que consideraba entonces que la violación en Rapa Nui tenía que tener una penalización más baja que en el resto de Chile. ¿Es eso lo que queremos? Hasta hace no muchos años atrás,
me van a disculpar, pero amplias partes de nuestro sur estaban dominados por cuatreros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a legalizar el abigeato? Porque es parte de la cultura. Sobre esa base, ojalá que no traigamos gente, no sé, pues de Papúa Nueva Guinea, porque allá son caníbales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a poner un supermercado de carne humana? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, damas y caballeros. Y a mí me parece absolutamente impresentable.